Pueden tomar asiento. Pues es un privilegio para mí personal, que cayó el año nuevo en un domingo, en el Día del Señor, porque qué mejor comenzar el año aquí. Ahora, hay gente que viaja, ve a su familia y no hay ningún problema con eso. Eso no estoy tratando de decirlo, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que estamos aquí los que podemos, y los que no, le damos gracias a Dios que tenemos un recurso como el Facebook Live, que estoy seguro que muchos nos están uniendo con nosotros que no pudieron estar aquí esta mañana. Feliz año nuevo para aquellos que nos están viendo en Facebook Live, y me da mucho gozo en mi corazón verlos a ustedes aquí. Estamos juntos y comenzando el año, ¿verdad? En este servicio. Para mí es un privilegio poder estar aquí. Ya saben que aquí trato de predicar la palabra expositivamente, libro por libro. La mayoría de la predicación va a ser así. Pero hay tiempos donde doy sermones de tema, exponiendo el versículo, obviamente, pero doy de tema. Y Dios, en mis estudios y convicción, me dio esta palabra para ustedes, para comenzar el año. Me echó un agua fría en mi carota. Yo traía otro mensaje, pero estas 2 semanas estuve con esto, y estuve hablando con nuestro diácono y sobre estos temas, con mi esposa. Me ayudaron en esto que Dios ha puesto. Vemos que este es el primer servicio del 2023, hermanos. ¿Cómo pasa el tiempo? 2023. Me gusta mucho compartir. Ya más de 13 años aquí, como pastor, y salen retratos de recordamiento, ¿verdad? En el Face, y me gusta compartir ciertos retratos ahí en el WhatsApp, en los que estamos en la iglesia. Y pues muchos ya estamos aquí, muchos ya tenemos nuestros buenos años, porque se nota, se nota en los retratos, especialmente en los varones, no en las mujeres, en los varones. Y le damos gracias a Dios porque pues somos una comunidad, y hemos visto a nuestros hijos aquí crecer, a nuestras familias, nuestros matrimonios, y le damos gracias a Dios. Y quiero que reflexionemos esta mañana en unos principios bíblicos. Jeremías capítulo 24 y capítulo 25, no se asusten. No voy a exponer todos 2 capítulos, voy a dar un resumen de estos 2 capítulos, porque tienen un retrato teológico de Dios, tienen un retrato y nos dan unos principios teológicos. Jeremías capítulo 24 y 25. Aunque podamos decir que aquí Dios está tratando con Israel, todavía esto nos aplica a nosotros, porque en la manera que Él trabaja en Israel, trabaja con nosotros igual. Por eso esto nos aplica a nosotros. Aquí tenemos unos principios bíblicos que reflexionan que son para todos nosotros y su iglesia hoy en día. En el capítulo 24 queremos ver estos 2 principios. Y en el capítulo 24 es la primera parte de nuestro principio teológico, nuestro principio bíblico. Y aquí Jeremías tiene una visión, ¿verdad?, que Dios le da. Y vemos que estas son las parábolas que son del higo malo, el higo malo y el higo bueno. Son 2 canastas que se presentan ahí en el templo del Señor, en las puertas del templo del Señor. Acuérdense, esta es una parábola y tiene un sentido terrenal y celestial, ¿verdad?, del cielo. Entonces vemos aquí que la canasta hay canastas con higos malos y higos buenos. Y Jeremías sabemos que es la boca de Dios para traer juicio, o para el juicio que vino y el juicio que vendrá para Judá o para Israel. Sabemos que es doloroso el juicio, porque cuando viene un juicio a una nación, todos lo sienten. Y este juicio entra no nomás a toda la nación de Israel, pero vemos que también entra a las naciones alrededor. Pero lo que podemos ver en este principio es de que no todos los que están pasando por esto están sin la perseverancia y la protección de Dios.
Jeremías 25 vemos la segunda parte de este principio teológico o este principio bíblico, esta reflexión que podemos ver. Dice, no me has escuchado. El sermón se llama escucha ya, ¿verdad? Y vemos que lo que vemos en el capítulo 25 es que 4 veces viene el mandado a escuchar. Escucha. Hay un proverbio francés que me gusta mucho y dice ese proverbio francés, dice, el oído es el camino al corazón. El oído es el camino al corazón. So, si no oyes, no cae aquí nomás, ¿verdad? Aunque Jeremías estaba allí fielmente sirviendo a Dios y sirviendo a la gente de Israel, la gente no escuchó y no escuchaba. No escucharon a los siervos y a los profetas que Dios mandó advertirles de la idolatría que estaba sucediendo allí. Entonces, vamos a ver aquí lo que significa el buen higo, la canasta del buen higo y la canasta de los higos malos. Y vamos a ver la consecuencia y qué podemos aprender de esto, qué principios podemos sacar de las consecuencias de no escuchar a Dios y sus advertencias. Comenzamos aquí ahora nuestro año nuevo y vemos el mundo alrededor. Chequen las noticias, chequen todo lo que está pasando. Y más que nada vemos la dirección en que esta nación está llevando. Hermanos, lo que quiero hacer es echarnos agua fría en nuestras caras para que estemos bien despiertos en confrontar este año que viene, de 2023. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque, Señor, tú eres fiel. Y venimos a ti para escuchar tu palabra, para edificarte, Señor, en obediencia. Y, Señor, pedimos de tu ayuda, pedimos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga, Señor, y nos dé entendimiento, que los ilumine, Señor, y podamos ver, Señor, y escuchar esta mañana, que nos des oídos, Señor, que se conectan a nuestros corazones, Señor. Te pedimos esto todo para tu honra y para tu gloria. Amén. Jeremías, capítulo 24, del 1 al 10, primeramente vamos a ver aquí. Ya les di el resumen, ya les di de lo que se trata y los 2 principios que vamos a ver. Aquí vemos en Jeremías 24, del 1 al 10, que Dios trae juicio a una nación porque le han robado a Dios. Le han quitado a Dios, le han robado a Dios y trataron de pasar un fruto, un higo que no podías ni comerlo. No podías ni comerlo ese higo. Y lo trataron de pasar como alabanza, como adoración. Y ellos pensaron que se podían escapar con la suya y traer este higo, este fruto malo al templo de Dios. Pues claramente vemos que ellos pecaron contra Dios. Y si vemos a Gálatas, capítulo 6, Pablo tiene algo que decir y aquí viene una parte de la aplicación. El capítulo 6, versículos 7 al 8. Y primero aquí vemos el que dice la palabra de Dios que Dios no va a ser ¿qué? Burlado. No te puedes burlar de Dios. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Nomás porque en veces el juicio no nos cae inmediatamente, como gente podemos pensar que ya nos salimos con la de nosotros. Podemos pensar que nos salimos con nosotros. Pero Pablo dice que no nos engañemos, Dios nos puede ser burlado. No puede ser burlado. Dice, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Lo que vas a sacar. Lo que tú siembras es lo que vas a segar, ¿verdad? Entonces, también vemos que los que siembran en la carne, ¿verdad? En su carne, de la carne que segará corrupción. Sale la corrupción. Entonces, es bien importante que podamos ver aquí que, hermanos, el mensaje es igual para ellos y para nosotros. Tenemos que pagar, es inevitable, tenemos que pagar lo que hemos sembrado.
Dios no cancela eso cuando te regenera y te ha perdonado de tus pecados. Hermanos, hay muchas cosas que hemos hecho en la vida y venimos al Señor y nos regenera, nos ha perdonado, hermanos. Pero mientras que estemos en esta vida va a haber pecados, va a haber consecuencias del pecado en nuestras vidas que nos va a afectar hasta el día que venga nuestro Señor Jesucristo o hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Por eso es bien importante escuchar a Dios. Por eso le decimos a nuestros hijos, no vayas por este camino porque va a haber consecuencias. Nosotros podemos cargar esas consecuencias. ¿Qué hacemos? Es inevitable, hermanos. Es parte de lo que le llamamos las consecuencias naturales de la maldad o del pecado o consecuencias de un mundo caído. Ese juicio temporal, porque es un juicio temporal en esta tierra. Porque no pagamos todo lo que hacemos completamente. En veces hasta hay cosas que nos merecemos y todavía vemos la gracia general de Dios. Y lo vio con Israel. Les ayudaba y los sacaba y iban para atrás. Pero sabemos que esas consecuencias, ese juicio temporal no se cancela, hermanos. Lo mismo podemos decir, si sembramos en el Espíritu, segaremos ¿qué, hermanos? Vida eterna. Lo que dice Pablo en versículo 8, la última parte del versículo 8. También eso no se cancela, hermanos, aunque tenemos que ver y lo que sembramos, vienen las consecuencias. También igual cuando sembramos en el Espíritu, tenemos vida eterna y hay un gozo y una gloria en nuestra vida que viene cuando caminamos en el Espíritu, y ese gozo que viene y esa gloria que damos a Dios en nuestras vidas nos da un gozo tremendo que no tenemos que esperar en el cielo, sino nos da esa vida y ese gozo aquí mismo. Quiere decir que últimamente vamos a cegar en esta vida por todo lo malo y todo el pecado que hemos sembrado en satisfacer esta carne. Puede ser un pecado, inmoralidad que es expuesta. Puede ser pecado adentro que quizás crees que nadie sabe, amargura. Puedes tener todas las enojo, ira. Cualquier pecado que tengas de inmoralidad, sensual. Todos los pecados de la carne. No importa que sea, la maldad trae sus propias consecuencias. Lo que sembramos, vamos a cegar. ¿Sí se dice? Cegar. Pero también hay un juicio que no es un juicio que nos cae porque vivimos en un mundo caído. Quizás no sembramos unas de las cosas y consecuencias que vamos a experimentar. Quizás porque hay un mundo caído, vemos que hay maldad en el mundo, que quizás nosotros no la sembramos, pero nos cae a nosotros también, porque vivimos en este mundo caído. Inocentemente vemos el crimen, vemos la maldad, vemos las consecuencias de nuestros propios pecados. Pueden pegar 2, 3 generaciones a nuestros hijos, así tan serio es el pecado y la consecuencia. Y tus hijos ni nada que ver con eso. Pero lo que sabemos de esto, de este juicio temporal, sea por nuestro pecado o sea por el mundo caído en el que vivimos, Dios se glorifica en todo esto. Porque en esto Él molda almas. En esto Él disciplina a sus hijos. En estas cosas que pasan, trae arrepentimiento a corazones. Hace todo de acuerdo a su voluntad. Dios. Pero hay un juicio eterno, que ese no está tan fácil. Y como les dice, en esta vida quizás puedes escaparte con muchas cosas, pero un día hay un juicio que tiene consecuencias permanentes, eternas. Con Dios por una eternidad
o separado de Dios por una eternidad en el infierno. Aquí en Jeremías vemos en el 24, después de haber transportado Nabucodonosor, ahorita le agarro, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ¿ok? Él deportó o transportó la primera vez en 597 BC, ¿ok? Y ahí él se llevó a los de Jerusalén, fueron llevados en captividad, se llevó a los capitanes. Vemos aquí lo que nos dice Jeremías también en Segunda de Reyes, capítulo 24, versículos 14 al 16, nos enseña un poco más de detalles. Todos los capitanes, todos los hombres de valor, todos los hombres grandes, gente con talentos, se llevó a todas estas gentes, y los que se quedaron fueron los que estaban pobres, se quedaron en esa tierra. Jeconías, el rey, fue llevado a Babilonia, y sus oficiales, su madre, su esposa, todos fueron a la tierra, salieron de ahí. Y nomás acuérdense que cuando la primera vez que vino, no se llevó a todos, había gente que sobró en Jerusalén, y había gente que estaba en Judá. Y siempre que ven un rey así, mete y aplica y pone él a su propio rey, judío, pero él lo maneja, es un títere, ¿verdad? Entonces vemos aquí en el versículo 3, y me dijo Jehová, ¿ves tú, Jeremías? Dije, higos, ¿qué ves? Higos buenos, higos malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, como estos buenos higos, así miraré a los transportadores de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré, y les daré corazón para que mi corazón, que yo soy Jehová, y me serán mi pueblo, y yo seré a ellos su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sequisa, rey de Judá, a sus príncipes, a el rostro de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y a los que y les daré por escriño y por mal a todos los ridones de la tierra, por ejemplo para refrán, y por maldición a todos los lugares donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos de sus padres. ¿Por qué Egipto? Egipto también la llevó. ¿Por qué? Porque estos reyes, este rey, estos políticos, esta gente que se quedó, pusieron su confianza en el gobierno, pusieron su confianza en el rey, pusieron su confianza en la nación que era de sus padres, y dijeron, no, pues me puedo escapar. ¿Ya? Pongo confianza en el gobierno, pongo confianza en el rey, se les fue eso, y ¿qué fueron? Huyeron a Egipto. Y Egipto era una tierra-nación poderosa. Y ellos esperaban, bueno, me va a sacar Egipto. Y había profetas que profetizaban en contra de lo que decía Jeremías. Oh, todo está bien. Mira la historia de nosotros, ya cuántos años hemos caído, y Dios viene y nos saca de y nos saca de la otra, y nos saca de la otra. Pero ha venido juicio. Y ellos huyeron y dejaron a los demás ahí. Los políticos huyeron a Egipto,
y todas la van a llevar ahora. Vemos eso ahí claramente, ¿verdad? Que Dios trae juicio. Su paciencia está ahí, pero un día Él trae juicio. Entonces vemos que el higo bueno era los primeros frutos. Eso es cuando saca lo mejor de lo mejor antes de que tú lo toques. Eso es lo mejor de lo mejor antes de que tú lo toques. Vienes y traes esa porción. Esa es la gente buena. Lo mejor de lo mejor. Y la segunda eran los higos malos. Dice que tan malos que no puedes ni comer. Fíjate lo que está diciendo. ¿Qué haces tú con higos que se miran bonitos, pero no puedes comerlos? ¿Qué haces tú con eso? ¿Qué haces? Los tiras porque no sirven para nada. ¿Y qué dice Dios? Los voy a exterminar como si fueran insectos, como si fueran ratas. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando dice los buenos higos es una parábola. Está haciendo una referencia a gente, ¿verdad? Gente buena, que los higos buenos son gente buena, la gente buena. Pero no son buena en sí mismo, porque ellos también les cae el juicio, sino son buenos porque Dios los ve con favor por lo que va a hacer con ellos y sobre ellos. Entonces el juicio, cuando viene a una nación, quiere decir que todos sufren. Todos van a sufrir. Hasta los individuales inocentes, que quizás sus pecados no trajeron ese juicio. Fue el pecado de otros. ¿Y qué le dice Dios a Jeremías? Dice, mira, hay dos canastas que se han puesto aquí en el templo, que se han traído hacia mí. Unas con higos buenos, muy buenos, y unos con higos malos, muy malos, que no pueden ni comer. Quiere decir que el sufrimiento y el juicio le va a caer primero a la nación y se va a expandir a las naciones alrededor y luego eventualmente se expanda a toda parte. Pero lo que vemos aquí, este principio que vemos bíblico, es que aunque eso pasa, aunque caemos bajo el juicio ese, Dios todavía sabe la diferencia de aquellos que están en ese juicio, pasando en ese juicio, inocentes. Ellos quizás no fueron los que trajeron ese juicio. Esta nación va a la dirección que va. Y nosotros a lo mejor no estamos de acuerdo en la dirección que va. Y lo vemos. Pero al fin, todos vamos a pasar las consecuencias de las decisiones que se están haciendo en esta nación. El versículo 4 nos enseña un principio que trae shock. Asombrosos se quedaron la gente. ¿Por qué? Bueno, porque esperamos que los que se fueron llevados captivados a Babilonia, esperamos que esos son la gente que Dios quizás no está viendo bien placer. Mira, se los llevaron. Fueron captivados. Son los peores. Mira, Dios nos dejó a nosotros quedarnos en la tierra de nuestros padres y a esos se llevaron. Y Jeremías viene y trae un mensaje y dice, no, los que se fueron en captividad son los higos buenos, muy buenos, y los que se quedaron aquí en la tierra de sus padres, que no escucharon y no están escuchando la voz de Dios, son los higos malos, porque naturalmente pensamos, pues a ellos les fue mal, mira, se los llevaron. Pero quiero que se acuerden también, hermanos, que hay 5 personas que vienen a mente favorables a Dios, gente buena, que fueron deportados en esa primera deportación, ¿se acuerdan? Daniel y los 3 jóvenes judíos, Ezequiel, que Dios lo usó tremendamente, ellos fueron llevados. Y los que se quedaron fueron los que se quedaron bajo el reino de Sequedías y los políticos que manipulaban a Jerusalén. Y esos mismos políticos, esa misma fe que le ponemos al gobierno, esa misma fe que le pusieron a la nación, esta es una nación fuerte, esta es una nación que nunca caerá. Fueron y se escondieron en Egipto. Y en Egipto les pudo ayudar. Vemos que Babilonia después conquista Egipto y esa es historia para nosotros. Esa la aprendemos en historia, esa conquista a Egipto. Jeremías lo que hace es que distingue y trae distinción a estas 2 canastas, a la canasta de higos malos y a las canastas de higos buenos.
Aquellos higos buenos representan una captividad en bendición. Quiere decir que fueron captivos, pero fueron bendecidos. Y Dios los prometió traerlos para atrás a su tierra. Había una bendición para aquellos que fueron y en la captividad a Babilonia. No como los que se quedaron y llegaron a un fin horrible. Un comentador nota y dice que los captivos voltearon hacia al Señor en arrepentimiento. Los captivos voltearon al Señor en arrepentimiento, y bajo el liderazgo de Ezequiel nació un nuevo tipo de fe. Fueron fieles en la relación del pacto con Dios que Dios hizo para ellos. El rey de Babilonia se fue de Judá y instaló a Zacarías, y todo lo que era un títere. Y eso era fácil para la gente de Israel. Mira, nos dieron un rey de Israel, ¿verdad? Este es un rey, viene con realidad. Aquí tenemos a nuestro rey, nos quedamos en la nación, nos escapamos. Todo está bien. Lo peor ya se pasó. Estamos bendecidos porque sobrevivimos, escapamos de ser captivados. Pensaron que ellos estaban mejor que aquellos que fueron llevados, pero no escuchaban a Dios. Y muchas veces nosotros pensamos que nos escapamos porque no somos afectados por lo que mucho de la gente está pasando, y comenzamos a pensar que estamos a favor con Dios y nos hacemos orgullosos espirituales. Y comenzamos a ver cosas como nos sentimos. Me siento como que Dios tiene bendición sobre mí. Basado en las circunstancias, piensas que Dios tiene favor. ¿Qué quiere decir? Si me está yendo bien, Dios está bien conmigo. Y si les está yendo mal, Dios está mal con ellos. Y pensamos que somos los buenos higos. Versículo 6 nos dice que aquellos piadosos que permanecieron, experimentaron cosas buenas durante la captivación, durante siendo bajo el reino babilonio. No fue una vacación, fue difícil. No estoy diciendo que fue una vacación, no estoy diciendo que fue fácil, pero fueron bendecidos, experimentaron lo bueno, experimentando la mano de Dios, perseverándolos, protegiéndolos. Y los piadosos que se quedaron fueron consumidos después con problemas porque no escucharon la voz de Dios. Ellos, los piadosos, hermanos, lo que hacen es, hacen lo mejor de la situación porque confían en el Señor. Los piadosos hacen lo mejor de la situación porque confían en el Señor. Versículo 7 nos dice de las promesas de Dios, que Él promete cuidarlos, promete trabajar en sus corazones, promete que un día los traerá para atrás a la tierra con un corazón que conocerán a Dios, que Dios será su Dios y esta gente será la gente de Él. Jeremías en el capítulo 29, si lo lees, les manda una carta y les dice que vivan en paz en la tierra, que busquen al Señor con todo su corazón. Y un día regresarán para atrás a la tierra y Dios los establecerá aún otra vez. Y como cristianos sabemos que el nuevo pacto no fue instituido en el regreso de captividad, sino fue instituido para nosotros en el nuevo pacto de la sangre de Cristo sobre el trabajo de la cruz. Pero este regreso de Babilonia es una sombra del nuevo pacto que es muy importante. ¿Por qué? Porque la gente de Dios fue llevada otra vez a su tierra y fue gente cambiada. Después de captividad, Israel ya no buscó ídolos de otras naciones como lo habían hecho antes. Y ahora fueron dados a Yahweh, a Jehová. Los frutos malos no escucharon, los higos malos no escucharon y cayeron bajo el juicio de Dios.
Pero Dios aún así durante este tiempo estaba Él moldando a su gente. Nosotros siempre, la humanidad, la cristianidad, lo vemos en el Antiguo Testamento, la gente de Dios, su iglesia, hoy en día, vemos la generación en la que vivimos, siempre buscamos lo fácil. Siempre buscamos el camino corto. Cuando la economía se cae, y se va a caer, hermanos, se va a caer, tenlo por cierto. Cuando los morales son reemplazados con inmoralidad, cuando hay temor, nomás estamos buscando en maneras de escaparnos del plan de Dios, en realidad. No estamos escuchando, porque la iglesia está perdiendo su sal, su sabor. La iglesia pierde su sabor porque los problemas y el temor del mundo la ahorcan. Estamos cambiando las bendiciones eternales por lo temporal, por lo confortable de este mundo. Los mensajes pueden tener el evangelio en las iglesias, pero aún así predican salud y felicidad y gozo en esta tierra. Predican en cómo podemos vivir mejor para Dios aquí, pero mejor para Dios es mejor para nosotros. Predican un mensaje de que todo está bien. No hay nada que tengamos que hacer. Nomás espera en el Señor, nomás confía en Dios. Sigue haciendo lo que haces. Dios te va a prosperar, Dios te va... Pero Dios nos ha dejado aquí y nos ha dado vida para su gloria. Hay un trabajo que hacer y la iglesia pierde su sabor, el sabor del evangelio, el sabor que necesitamos un Salvador. Ya ha perdido su sabor. En lugar de esperar al Rey Jesús, esperamos que nos rescate el gobierno, que nos rescate una nación poderosa, que nos rescate nuestro trabajo, que no, tengo un trabajo constante, la otra gente a lo mejor cae, pero no, este trabajo está de papita. Ponemos nuestra fe en otras cosas y nuestro amor para Dios se hace frío de la iglesia. El amor se hace frío así como se hizo frío aquí en Israel para Dios. El amor de la iglesia se hace frío, tan frío que se congelan los oídos y perdemos la habilidad de escuchar. La segunda parte de los principios teológicos que quiero que veamos se hallan aquí en el capítulo 25. Ahora, este capítulo 25 no está puesto cronológicamente, y mucho de Jeremías, él va para el futuro, para el pasado, así es este libro. Pero este libro vemos que tiene esta visión o tiene Dios le habla bajo otro rey. Y aquí nos da una edad, ¿verdad? De la que tiene él. Dice la palabra de Dios que la palabra que le vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá era en el año 4 de Jaicom, hijo de Joseas, rey de Judá, el cual era el año primero de Nebuchadnezzar de Babilonia, cuál era el año 23 de Jeremías. En el capítulo 3 vemos que Jeremías ya tenía 23 años predicando el mensaje y nadie, dice aquí, lo escuchaba. Nadie lo escuchaba. 23 años. Ya iba más de la mitad del ministerio que Dios le dio de 40 años. Ya era un hombre, ya fue jovencito cuando comenzó, ya era un hombre, ya estaba él más maduro. Pero dice el versículo 3, la segunda parte, dice que no lo escucharon. 4 veces Dios trae este cargo contra ellos. No me escucharon. Hermanos, tenemos un problema. Somos horribles escuchadores. Versículo 9, aquí otra vez nos dice en el capítulo 25,
otra vez le llama al rey de Babilonia y al ejército de Babilonia siervo, un instrumento de Dios para castigar a Judá. En el versículo 11 vemos finalmente se realiza o se da o se revela el tiempo, 70 años. Imagínense, Daniel estaba leyendo las cartas de los profetas, la carta de Jeremías, cuando Daniel descubre que eran 70 años y ya habían llegado a cumplirse. ¿Por qué es importante? ¿Y por qué es buena noticia 60 años? Porque el juicio tiene un fin. Después del fin del juicio hay una ¿qué? Promesas, o esto traía gran esperanza para los que estaban allí en captividad en Babilonia. Así también para nosotros, cuando sufrimos, estamos en tribulaciones, la palabra de Dios claramente nos dice que no nos sorprendamos cuando vengan tribulaciones y problemas. Nuestro Señor Jesucristo nos advierte de eso. Dice, no desmayes porque va a haber problemas, va a haber tribulaciones en esta vida. Pero dice, mira, hay un tiempo de límite. Yo ya conquisté el mundo. Yo vendré otra vez a estabilizarte, a estabilizarnos. Traeré cosas nuevas, traeré una nueva tierra. Dice, si me vas a querer seguir, el mundo va a estar en contra de ti y entre más te mires como yo, el mundo más te odiará. Este camino de seguirme es difícil, pero si tú pierdes tu vida por mí, aquí ahorita, por un tiempo corto, temporalmente, pronto la salvarás con vida eterna. Israel, hermanos, vivió 490 años. Con Josué conquistaron la tierra. Y 490 años nunca hicieron caso del año sabático que debían de haber tenido con la tierra. No honraron a Dios. No dejaron que la tierra se generara. Pura bendición, pura bendición. Y así estamos recibiendo. Nos salimos de una y nos salimos de otra y no escuchamos. En lugar de venir arrepentimiento, nuestros corazones se hacen duros. 490 años y no honraron a Dios. Tomaron todo, la tierra no la dejaron descansar, tomaron todas las bendiciones que Dios les daba, lo tomaban y no nomás las tomaban para ellos, se las daban a otros dioses. Se las daban a otras cosas, a otros ídolos, como los que tenemos nosotros en nuestros corazones ahorita. Le damos el tiempo a otras cosas. Y le dieron a Dios las sobras de su talento, de su tiempo, de su tesoro. No escucharon, hermanos. Un comentarista dice que cuando nosotros tomamos por nosotros mismos lo que le pertenece a Dios, eventualmente pasan varias cosas. Lo ahorcas, te lo gastas o lo pierdes. Y aquí está la lesión, hermanos. Te lo vas a gastar, todas las bendiciones. Ya llegaron 490 años y no escucharon. Y ahí va Dios con la disciplina en esos 490 años. Sácame de esta. Ahí venía Dios, ahí venía. Pero finalmente pensamos, lo que me está pasando es culpa del diablo, es culpa es culpa del otro, es culpa del mundo, es culpa de la economía. No, era Dios mismo trayendo juicio a su gente, a su pueblo. Lo pierdes, hermanos. Te da Dios todo y eventualmente te lo gastas y ahí vas otra vez, o lo pierdes y se acabó. La lesión aquí de estos hijos malos es que ellos fueron al templo, estas gentes que va al templo y trata de pasar higos malos que ni puedes ni comer. Tratas de traer lo que te sobra como si fueran buenos adoración, bueno sacrificio. Oh sí, iban al templo, oh sí, daban sacrificio, oh sí, andaban bien recio, pero trataban de pasar fruto malo, lo que les sobraba, se gastaron todo lo bueno, todas las primicias. Y piensan, como nosotros podemos pensar que nos podemos escapar de traerle a Dios lo que nos sobra. Por tantos años, pues como quiera estoy bendecido, como quiera, déjale, voy y le llevo a Dios, lo que me sobra. Y pensamos que nos podemos escapar y que Dios está bien con nosotros.
pero no estamos escuchando. Todo lo que se nos da por la gloria de Dios, hermanos. Y nos comenzamos a enamorar con la bendición y comenzamos a tomar la bendición para nosotros mismos. Y el Evangelio y la gran comisión y la preparación para la visita que traerá nuestro Señor no son ni segundo lugar en nuestras vidas. El mandato de amar a tu Dios con toda tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente, amar a tu prójimo, amar a tus enemigos, poner otros enfrente de ti, cae en oídos sordos. La vida no tiene sentido eterno, sino vive para lo temporal. Y tratamos de pasar los higos malos como verdadera adoración. El hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso no nos cae, porque todo lo que tratamos de hacer es hacer más pan, hermanos, para nuestro estilo de vida. Le damos a Dios lo que sobra en lugar de hacemos un presupuesto mucho más mejor. Puedes decirme, no, yo no soy bueno para los presupuestos, pero tu presupuesto, aunque no sea bueno, piensas que no es bueno, es mucho más mejor de llenar tus cosas terrenales, de poder hacer suficiente para tus cosas terrenales que tu presupuesto para el tiempo de estar en la palabra viva de Dios, para llenarnos del Espíritu y tener una vida llenos del Espíritu. Le damos a Dios las obras en escuchar la palabra de Dios. Le damos las obras en la oración que le damos a Dios. Estamos cansados, no nos preparamos, oramos, pero rápidamente porque no le damos el tiempo. Estamos cansados para leer la Biblia. Nuestro evangelismo es obras. Y tratamos de pasar con lo menos que podamos posible para invertir el reino de Dios. Jeremías el profeta le habló a la gente de Judá y a todos los habitantes en Jerusalén, y pocos lo recibieron. Y este mensaje incluyó el mensaje para los gentiles y las naciones alrededor. Y cuando la gente de Judá ignora a los profetas fieles, no nomás están ignorando al hombre que trae el mensaje, sino están rechazando al Dios mismo que mandó el mensaje. Y se endurece el corazón en desobediencia y provocan a Dios a ira. El rey conquistador de Babilonia fue el siervo de Dios para cumplir este juicio. Sirvió el propósito de Dios, pero no era excusado o justificado en sus acciones. Después el rey de Babilonia también cayó a los persianos. Hermanos, el juicio primero cae en la casa de Dios. Primero comenzamos con nosotros. Primero comenzamos con la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Primera de Pedro 4, él dice que el tiempo de juicio ha venido. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. Y comienza en la casa de Dios. Que no escuchamos lo que está diciendo Dios. No estamos en el tiempo de mariposas y de rosas, estamos en el tiempo de juicio. Las consecuencias del pecado, hermanos. No quiere decir que no puedes tener cosas, no estoy predicando eso, no vayas a hacerte pobre, no estoy diciendo, pero ya nos lo ponemos eso primero y eso está mal. El rey David prefiriera estar en una cueva sin nada que estar en contra de Dios, hermanos. Pero no podemos hacer eso nosotros, ¿verdad? Tenemos medio de perder la confortabilidad, tenemos medio de ser pobres, tenemos medio de perder lo que tenemos. Pero Pedro dice que el tiempo de juicio está aquí, comienza en la casa de Dios, pero si comienza en nosotros primero, ¿qué fin tendrán aquellos que no obedecen el evangelio de Dios, hermanos? ¿Qué estamos haciendo nosotros?
con el evangelio de Dios, con las buenas nuevas. Dios le habló a Jeremías aquí en el 25 de un retrato que Dios está dando la copa de ira, la copa de juicio, para que se la tome Israel. Tómate esta copa de juicio, tómate la ira de Dios. Adam Clark habla en Jeremías 24, capítulo 10, dice, cuando en el capítulo 10 al fin, en el 24 al fin, en el capítulo 10, dice que mandaré la espada, ¿verdad? Y este comentarista dice, muchos hallaron y cayeron a la espada, al hambre, a la guerra, y muchos más cayeron igual. Pero él dice que los primeros que recibieron y fueron tomados en captividad, recibieron corrección y voltearon hacia Dios. Y los después que se quedaron, sus corazones se hicieron duros y más duros y más duros. Probablemente nunca regresaron. Vamos en el 2023, hermanos. Y vemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Tenemos que escuchar a Dios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. No ser sorprendidos. Cuando dice, Cristo lo dice, los apóstoles dicen, no seas sorprendido de estas cosas, que pasas por la lumbre. No seas sorprendido por las tribulaciones, el sufrimiento y el juicio. Cuando dice, no seas sorprendido, es una advertencia porque muchos somos sorprendidos cómo trabaja Dios su plan. Nos sorprendemos y se nos olvida. Nos hemos hecho gente que estamos agarrados de un mundo caído, que continuará a hacerse más malo y más pecaminoso, y ese mundo traerá consecuencias que Dios lo destruirá. Y los que se agarran de ese mundo van a ser destruidos con eso. Tenemos que tener nuestros ojos en las cosas que no se ven, hermanos. Porque tenemos a un maravilloso, asombroso Dios que trabaja todas cosas, especialmente las dificultades, especialmente las cosas difíciles, las trabaja para su bien, para todos aquellos que lo aman y son llamados de acuerdo de su voluntad. Esta vida está pasando. ¿Qué vas a dejar? Todo esto va a venir a un fin. Esta tierra tiene un fin. Estos juicios temporales tienen un fin en esta vida. Pero lo peor, hermanos, es que hay un juicio eternal que no te vas a escapar, que espera a la gente. Pero hay un Dios con una infinita misericordia. Hay un Dios de amor que ha prohibido una manera de escaparte de la copa de la ira de Dios. Y fue puesta esa copa en otro, aquel Cordero puro, que tomó esa copa amarga, que tomó esa copa de la ira de Dios que la humanidad merecía, y ese es Cristo Jesús, el Cordero perfecto, en cual Dios llevó y lo hizo tomar de la copa de su ira, castigando el castigo que pertenece a los pecadores. Dios se la puso a Cristo en esa cruz del Calvario, para que haya salvación en todo aquel que ponga su fe en Cristo y solo en Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos. Conocerlo, glorificarlo. Y todo el éxito que tenemos, todas las bendiciones que tengamos, cada quien en lo que Dios quiso darnos, no son para nosotros y son para su gloria, para poder ser una luz al mundo, para poder amar como Él amó al mundo. Y trajo ese mensaje de que no tienes que preocuparte cuando esta vida se acabe. Que hay una esperanza en el otro lado. Y es mucho más grande que la felicidad que puedas agarrar en este lado de la tierra. Toda la felicidad y el gozo que te pueda traer este mundo no se compara con lo que Dios te quiere dar en una eternidad. Para que ya no tengas temor de la muerte, para que puedas tú ver a la muerte como una puerta para llegar a Cristo, poner nuestra fe en el trabajo de la cruz, que Él fue el que tomó ese lugar, lo que nosotros merecíamos, Él lo tomó, que nos merecemos la ira de Dios completamente, separación, el infierno, no hay nada en nosotros que podamos traerle a Dios
Pero cuando Dios puso a su Hijo y le dio la copa, la ira en esa cruz del Calvario, cuando Él tomó todo lo que nosotros merecíamos, se transfirió y Dios ya no ve al pecador, sino ve a la justicia de Cristo. Ya no ve a José Nava. Ahora ve a la justicia de Cristo. Nada que yo pueda hacer merezco. Si yo vengo a Él por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hice. Y Dios tiene un gran mensaje, hermanos. Y quizás, hermanos, no vamos a poder controlar las situaciones y las circunstancias que vienen en el 2023, pero lo que sí podemos controlar es cómo respondemos a las situaciones y circunstancias. Lo que podemos controlar es cómo respondemos al Dios verdadero. La caída y la destrucción de Jerusalén no era un accidente, hermanos. Era parte del plan de Dios. Pero Dios está y siempre estará en control. Y después de esa caída y esa destrucción, regresaron en humildad y limpios. Hebreos 12 nos enseña, ¿verdad?, que cuando Dios nos persigue, quizás no se mira tan gozoso. En ese tiempo presente que estamos pasando, ese dolor, pero aún así después, ¿qué trae? Fruto y paz para el justo que es entrenado en la disciplina de Dios. Podemos estar entrenados en la disciplina de Dios o puedes estar entrenado en la ira de Dios, en una vida eterna separada de Dios. Dios toma un cuidado especial. Eso no importa que traiga el 2023. Si es prosperidad, gloria a Dios para su honra. Si es más consecuencias, si se pone peor la economía, gloria a Dios, porque tenemos a un Dios que toma cuidado especial, moldando corazones duros, paseando el espíritu hacia su gente, hacia su pueblo. Aquellos que representaban los buenos higos fueron bendecidos en captividad y así mismo vemos que Dios, aquellos piadosos, experimentan cosas buenas bajo los problemas y las tribulaciones que nos trae la vida, hermanos. Él te cuida. Comenzamos este año escuchando la palabra de Dios y obedeciéndola, hermanos, para que estemos nosotros siempre con la esperanza que sabemos que hay un Dios para aquellos piadosos, que no importa la circunstancia, no importa lo que pase en este año, estamos en la mano poderosa de Dios, que nada nos separará del amor de Dios, ni circunstancias, ni problemas, ni tribulaciones, ni la economía, ni el hambre, ni la muerte. Nada y nadie te podrá separar de la mano de Dios y del amor de Dios. Hermanos, que podamos poner nuestra confianza en Él y solo en Él. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias por el agua fría, Señor, que nos echas en la cara. Y eso es misericordia, Señor. Merecemos tu ira. Pero aún así eres bueno y nos adviertes. Y Señor, todo esto del oído, hay algo que tiene que pasar entre el oído al corazón. Que quites todo aquello que estorba la distancia del oído al corazón. Que quites todo ese orgullo, cualquier cosa, Señor, que estorbe que lo que estamos escuchando no llegue a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, Señor, nos dé un entendimiento, un cambio de vida, Señor. Que no nos quedemos confortables, Señor, como si estamos bien, Señor. Hay mucho que hacer, Señor. Hay gente, Señor, sin un Salvador. ¿Y qué servimos, Señor? ¿Para qué servimos si no somos la sal del mundo? Si perdemos nuestro sabor, Señor, servimos para ser tirados. ¿De qué servimos ser una canasta de higos malos que no puedes ni comértelos?
Oh, hay higos, fruta mala, Señor. Que puedes todavía salvar. Quizás lo haces un postre como los plátanos que se echan a perder y haces un pan. Estos higos ni para comer servían, Señor. Pero como se dicen, ¿verdad? Alguien dijo, Señor, y me viene a la mente que cuando secas el higo, los preserves. Cuando los pones en un bote, los proteges. Y cuando le echamos azúcar, los hacemos dulces. Y así tú proteges a tu gente siempre, Señor. Gracias, Señor, porque todas las cosas que nos pasan, Señor, no pueden quitarnos lo que Cristo hizo en la cruz. No pueden quitarnos de tu amor, Señor. Gracias por todas las bendiciones que hemos tenido este año que pasó, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. No hay nada malo que tú das de tu mano. Todo lo bueno viene de ti, Señor. Pero ahora, Señor, no pedimos prosperidad, no pedimos una agenda, Señor, sino pedimos, Señor, que el 2023 se haga tu voluntad y que la podamos aceptar nosotros, Señor. Que tú no piensemos que nos podemos ajustar a nuestras agendas y a nuestros deseos, Señor. Tú no eres un Dios así que se va a ajustar a nosotros, Señor. Pero que humildemente vengamos confiando que sabemos que tú tienes algo mucho mejor que lo que nosotros podamos pensar. Oh, Señor, nada, ningún gozo que podamos tener aquí, Señor, se compara con lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias por esta familia en Cristo, Señor. Gracias por tu iglesia. Comienza conmigo, Señor, como lo has hecho. Yo sé que personalmente ha pasado cosas, pero rápidamente, Señor, nos podemos apagar cuando pasa el tiempo y ya pasamos esas tribulaciones, se nos olvida. Pero que estés presente, Señor, y que comiences con cada uno de nosotros en nuestros corazones. Y que este año, Señor, seamos una luz, Señor, a este mundo caído. Que te glorifiquemos, Señor, a ti, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.